¿Qué es la programación orientada a objetos? Es una manera de escribir y organizar código de programación que se asemeja a cómo pensamos y entendemos el mundo real. En lugar de ver un programa como una serie de instrucciones lineales, la programación orientada a objetos nos permite agrupar datos, objetos y las operaciones relacionadas con ellos en entidades llamadas clases. Clase, pues, es un modelo abstracto que crea objetos más específicos y concretos. Las clases pueden o suelen representar categorías más amplias, como vehículo. Las clases también pueden contener funciones llamadas métodos, que están disponibles solo para objetos de este tipo. En la década de 1960, los primeros conceptos relacionados con la programación orientada a objetos comenzaron a emerger en la década de 1960 con la creación del lenguaje Simula. Ahora, Simula 6.7 fue la versión de Simula que introdujo conceptos como clases, objetos y herencia, que veremos más adelante. En la década de 1970, Alan Kay, investigador de Xerox PARC, acuñó el término orientación a objetos para describir un enfoque de programación basado en la simulación de sistemas biológicos. Kay desarrolló el lenguaje de programación Smalltalk, que se convirtió en una influencia importante en el desarrollo posterior de la programación orientada a objetos. Smalltalk fue el primer lenguaje de programación en implementar completamente el paradigma orientado a objetos, tal como lo conocemos hoy. En la época de 1980, esta fue testigo del crecimiento y la popularización de la programación orientada a objetos. Björn Stroustrup en AT&T Bell Labs desarrolló C++, un lenguaje que evolucionó a partir del lenguaje C con la adición de características orientadas a objetos. En la misma década, Brad Cox y Tom Love desarrollaron Objective-C, combinando las capacidades orientadas a objetos en Smalltalk con el lenguaje de programación. Objective-C se convirtió en el lenguaje principal para el desarrollo de software en plataformas de Apple durante muchos años. En la época de 1990, Java se convirtió en uno de los lenguajes de programación más influyentes en el ámbito de la programación orientada a objetos. Ahora, aunque no fue originalmente diseñado como un lenguaje de programación orientada a objetos puro, sí disponía del concepto desde sus primeras versiones. Ha evolucionado para mejorar el soporte a la programación orientada a objetos. De esta misma época surge Python, un lenguaje que actualmente ha ganado gran popularidad, creado por Guido van Rossum. En la década del 2000, pues bueno, esta época, lo que viene siendo el C, el número de gato desarrollado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, se lanzó a principios de la década del 2000. Ha sido adoptado como el lenguaje principal para el desarrollo en la plataforma .NET, incluyendo aplicaciones de escritorio, web y móviles, influenciado por C++ y muy fuertemente por JavaScript. En la década del 2010 en adelante, JavaScript, que fue desarrollado a mediados de la década de 1990 por Brendan Eich en Netscape, ha evolucionado rápidamente para incorporar capacidades orientadas a objetos. Con la introducción de ES6 ECMAScript 2015, JavaScript se volvió mucho más orientado a objetos, con soporte para clases y herencia, aumentando su uso en el desarrollo frontend y backend. Con respecto a clases y herencia, hablaremos de eso más adelante. Empezamos, ¿verdad?, con lo que viene siendo los principios de la programación orientada a objetos. Clases son esencialmente tipos de datos definidos por el usuario. Las clases son donde creamos un modelo para la estructura de métodos y atributos. Ahorita voy a poner la imagen donde daremos un ejemplo. Ahora, los objetos individuales se crean como instancias a partir de las clases, y las clases contienen campos para atributos y métodos para comportamientos. En esta imagen vemos el ejemplo. Tenemos la clase auto, tenemos atributos, color, modelo, métodos, pues manejo, entre otras. Objetos.
son instancias de una clase creada con datos específicos. Básicamente esto representa una entidad del mundo real o conceptual dentro de un programa. Como podemos ver aquí, tenemos objetos carro 1, carro 2, con sus diferentes atributos como color, modelo, entre otros. Tenemos lo que es encapsulación, contener información en un objeto, exponiendo solo la información seleccionada. Esto es ocultar detalles internos de un objeto y exponer solo lo necesario para su uso. Esto permite proteger los datos y controlar el acceso a ellos a través de métodos definidos. Obviamente, como vemos en el ejemplo, tenemos en la encapsulación número de cuenta, balance, el propietario o el dueño de la cuenta, que esta información estaría básicamente encapsulada solamente para que esta persona sea quien tenga acceso a esta información. Herencia. Las clases secundarias heredan datos y comportamientos de la clase principal. Básicamente esto es reutilizar código, lo que ayuda a evitar duplicar atributos y métodos comunes, como en el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos vehículo, modelo, la marca, quien lo hace prácticamente, tenemos la herencia para sus diferentes las diferentes clases secundarias, que es vehículo, que es carro, el otro vehículo es camioneta con su respectivo fabricante, modelo, capacidad y diferentes especificaciones que se le darían a esta clase secundaria. Polimorfismo. Muchos métodos pueden realizar la misma tarea. Sirve para escribir código más flexible y reutilizable, para tratar objetos diferentes de manera uniforme, siempre que compartan una interfaz común. Por ejemplo, aquí tenemos clase carro, clase de carro eléctrico, clase carro deportivo, y tenemos ahí la definición, para cada uno en carro eléctrico, carro deportivo y sus diferencias. Básicamente en el tema se aprenden muchas cosas, como las clases que existen para la hora de codificar, lo cual considero que es muy importante poder aprender a codificar de la manera más correcta, entendiendo y comprendiendo el tema. Veo que la importancia de esto es para poder tener la claridad más eficiente para el código, la eficiencia del desarrollo, tener por supuesto una mucho mejor calidad de software y poder facilitarnos básicamente el poder comprender la programación orientada a objetos.